habla, asesor de John Kennedy, un gran intelectual norteamericano, habla de que los ciclos políticos en América Latina duran 20 años. Lógicamente, a Trujillo ese ciclo se le venció a los 25 años. Bueno, esos porque son, es a partir del 55 cuando empieza su caída esos libre. son teorías, pero los hechos concretos son los siguientes. Porque es que también en el Caribe, en los países de la región del Caribe, y sobre todo en lo que es Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, pero sobre todo Cuba y la República Dominicana, que la presencia de la madre patria de España fue determinante en estos dos países. Y después de los Estados Unidos, algunos procesos se interrelacionan mucho, pero a veces con los otros países de la costa caribeña, como Venezuela, como Nicaragua, y México, que está bañada también por la costa del Caribe. Claro. Sí, los procesos entre los países, sobre todo en el Caribe, se relacionan. ¿Y qué ocurre? Que eso que usted señala y el tema que mencionó en la introducción, ¿por qué llegó esa etapa ya final, desde el año 57, como usted mencionaba, para Trujillo y su régimen? Se debió fundamentalmente, le voy a decir, a que los Estados Unidos cambiaron su política frente a Trujillo, debido a que en el año 1952, en Cuba, un sargento del ejército que había sido presidente de Cuba y ya era un millonario, había sido presidente de Cuba desde el año 1940 al 1944. Correcto. En 1940 fue candidato en medio de la guerra y lo apoyó hasta el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de Cuba. Pero ese señor, Fulgencio Batista, había dado un golpe de Estado en el año 1933, se llama el golpe de Estado de los sargentos. En el año 1952 desconoció el orden constitucional y democrático de Cuba, dio un golpe de Estado, tomó el poder a principios de marzo, y al año siguiente un grupo encabezado por el hijo de un terrateniente cubano, que según se dice, yo tengo que comprobarlo, pero lo escuché hace poco, a alguien hablando en un programa de televisión, tengo que comprobar si es verdad, Ángel Castro, era soldado de los soldados españoles que llegaron en el siglo anterior, el XIX. La guerra de la independencia. Sí, pero que combatió contra los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se metieron en Cuba en el 1898. Uno de sus hijos, ¿verdad?, encabezó ese movimiento al año siguiente de insurrección, 26 de julio, llamado Fidel Castro. Tuvo 2 años preso, se fue a México y a finales de noviembre del año 1956, ya el día 2 de diciembre, salieron de Veracruz, en México, a finales de noviembre del 56, llegaron el 2 de diciembre en un barco que se llama el Granma, algo como lo que trató de imitar Camaño aquí. Piloteado por un dominicano, ¿no? Piloteado por Emilio. Hay una novela mía, por cierto, que se llama La Guerra de Pichirilo, sí, cuyo personaje central es Ramón Emilio Pichirilo Mejía, alias Pichirilo, alias. Y yo la firmo como Manuel Céspedes porque mi nombre es Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, mi segundo nombre y mi segundo apellido, La Guerra de Pichirilo. Pero ahí está Pichirilo en el contexto de la guerra del año 1965 y la intervención americana aquí. Correcto. Bueno, la cuestión es que esa llegada de Fidel Castro, y ya en el 57 y 58 adquiere renombre, y finales del 58 ya derroca a Batista y asume el poder el 1 de enero del año 1959. Batista viene para acá. Eso cambió la política exterior de los Estados Unidos frente a Trujillo.
hacia Trujillo. Pero frente, no sé, en contra de Trujillo cambió. Pero ya había también algunas cosas concretas en la opinión pública de los Estados Unidos, que mientras la opinión pública norteamericana simpatizaba con los jóvenes encabezados por Fidel Castro, que estaban en Sierra Maestra, en Cuba, al mismo tiempo había muchas noticias negativas contra Trujillo por cosas que ocurrieron en los últimos 3 años. Se habla mucho del secuestro de Galíndez, fue importante, ¿verdad? Y después todas las implicaciones, la muerte del piloto Gerald Murphy, el asesinato de Octavio de la Maza, que no tenía que ver nada con el secuestro de Galíndez, pero algunos dicen que lo trajo de Jabón aquí. Todo eso es mentira. Yo publiqué un libro que se llama Sangre en el barrio del Jefe, donde con documentos demuestro que esa versión es falsa. Pues todo eso, más la decisión de la familia de la Maza y el grupo que se organizó para el 30 de mayo, crearon el ambiente para la eliminación física de Trujillo, pero lo que en definitiva decide a los Estados Unidos o los lleva a los Estados Unidos a tomar la decisión de deshacerse de Trujillo y de apoyar las sanciones que usted señalaba en la Organización de Estados Americanos es Cuba. Es porque Fidel Castro asume el poder el 1 de enero del 59 y un año después ya la Revolución Cubana estaba totalmente en contra de los Estados Unidos porque había nacionalizado todas las propiedades norteamericanas. Y meses después del 60 se declara socialista y en el 61 ocurren también cosas o hechos importantes que enfrentan más a los Estados Unidos, como es la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos en abril del 1961. No, entonces, él declara socialista el país luego de la invasión de Playa Girón. La declara. Luego de la invasión de Playa Girón es que él declara a Cuba socialista. Él declara a Cuba socialista después de la invasión de Playa Girón, no es antes. O sea, antes ya. ¿Eh? Antes ya lo había declarado. No. Después de la invasión, 3 días después. Busque la cronología de los libros cubanos, eso era claro. Ahí es que él se declara marxista, leninista, etcétera, etcétera. Ya eso venía claramente. Había un enfrentamiento total. Mire, en el mes de marzo del año 1960, antes de esas sanciones de la OEA que usted menciona, porque las sanciones de la OEA y el bloqueo comercial al régimen de Trujillo, a la República Dominicana. A los dos gobiernos. ¿Perdón? A los dos, al de Cuba y al dominicano, sí, por simultáneo. Pero déjeme explicarle cómo sucedió. El bloqueo no fue al régimen de Trujillo, fue a la República Dominicana, porque cuando usted le hace un bloqueo comercial a un país, sufre toda la sociedad. Claro. Cuando usted impide que a un país lleguen medicinas, ¿a quién es que usted afecta? ¿Al régimen o a todo el mundo? Y a los pobres sobre todo. Entonces, yo no soy partidario de los bloqueos y se ha demostrado en todas partes que son dañinos y no importa a quiénes se le apliquen. Y ahí hemos visto la consecuencia en todos los países del mundo. Pero volviendo al caso de Trujillo, en el mes de marzo del año 1960, porque lo que decide el bloqueo ocurre abril, mayo y junio, 3 meses después de marzo. Ocurre el 24 de junio de 1960, cuando se produce un atentado contra el presidente de Venezuela, que era Rómulo Betancourt, que era un enemigo de Trujillo desde hacía muchos años antes. Claro. Cuando Betancourt participó en un golpe de Estado que se dio en Venezuela en el año 1945-46 contra el presidente Isaías Medina Angarita, que era un presidente legítimo y constitucional, fue un golpe de Estado. Participó en la Junta Cívico-Militar Betancourt. En ese momento, Betancourt empezó a influir desde el Estado en Venezuela y desde ahí él empezó a hostilizar a Trujillo. O sea que eso era un problema viejo, no a nivel de un poeta o de un político de oposición, no, ya de alguien que influía en el Estado venezolano. Cuando Betancourt vuelve a ser presidente de Venezuela
gana las elecciones a principios de diciembre del 58, toma posesión en enero del año siguiente, del 59. Ahí es que Fidel Castro, que apenas tenía 3 semanas dirigiendo el Estado cubano, o el gobierno cubano, llega a Venezuela y comienzan los preparativos para las expediciones del 14 de junio y del 19 de junio de 1959 que vinieron desde Cuba. Es decir, que era una lucha entre jefes políticos, jefes de gobierno, caudillos civiles y militares que había de diferentes países. Yo en ese contexto es que lo veo, porque uno tiene que hacer el análisis histórico ajeno a las pasiones y a los calificativos y a los clichés. Entonces, en el marco de la realidad, ese atentado que ordenó Trujillo hacerle al presidente de Betancourt de Venezuela, aquí no estamos hablando de que si el atentado fue bueno, si fue malo, fue horroroso, malo, indeseable e injustificable, pero estamos hablando fríamente de los acontecimientos históricos. Ese atentado que le hizo fue consecuencia de esa rivalidad histórica y concreta, porque además ya Betancourt era de verdad el jefe de Estado de Venezuela. Pero además tenían un problema personal, Bueno, que se expresaba en los medios de comunicación. Siempre hay problemas que meten personales, pero los problemas de gobierno, de Estado, de intereses están por encima de todo. Porque eso usted lo ve aquí en la República Dominicana y donde quiera. Se ha visto en la República Dominicana. Los problemas personales acentúan. Bueno, las rivalidades, lo acentúan. Pueden ser lo que se llama en química, en un laboratorio de química, el elemento catalizador. Claro. Estamos de acuerdo. Si Galíndez no hace esa novela y menciona... No me distraiga ahora. Yo te quiero decir cómo los problemas personales generan a veces acciones muy agresivas. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, sí, pero la podemos discutir en otro momento, pero no nos vayamos del tema porque le estoy respondiendo a la pregunta inicial suya. Correcto. Hablo del atentado a Betancourt del 24 de junio y le mencioné marzo. Vamos de nuevo para atrás, para marzo. Todavía no se había hecho el bloqueo. Correcto. A la República Dominicana ni a Cuba. Que lo lleva a cabo la OEA, ¿no? En el mes de marzo existen los documentos publicados hace tiempo que están disponibles, del año 1960. El presidente de los Estados Unidos se llamaba Dwight Eisenhower, general de 5 estrellas, no de una, que es general de brigada, ni de 2, que es mayor general, ni de 3, ni de 4, que le dicen general, es el verdadero general, el de 4, no de 5. Pero no inventado, un general que se lo ganó. En la Guerra Mundial. Bueno, durante toda su carrera, claro. y lo subestimaban, y dirigió todos los ejércitos aliados en el teatro europeo. Sí. Y después fue presidente porque ganó unas elecciones. Fue presidente hasta el año 1961, este enero. Pero en el mes de marzo del año 1960, el presidente Eisenhower ya ordenó que se elaboraran los planes para invadir la República Dominicana, porque la situación se podía deteriorar en caso de que desapareciera Trujillo. Desde 2 años antes ya el Departamento de Estado, que es el que dirige la política o la ejecuta, la política exterior de los Estados Unidos, ya estaba buscando sustitutos aquí. Porque ya desde el año 57-58 a Balaguer, que era vicepresidente, lo veían como un posible sustituto del régimen. Pero ahí en marzo también el general Eisenhower le había ordenado planes contra Fidel Castro. Los documentos están ahí. Claro. Pero ¿cuál fue la lógica? La lógica fue, no podemos salir de Fidel Castro, que era el principal problema de los Estados Unidos, que todavía lo tienen, más de 60 años con Cuba, todavía hoy lo tienen. Era Cuba. No era la República Dominicana. Entonces no podemos salir de Castro si no salimos primero de Trujillo, porque además eso era lo que decía Betancourt, hay que salir primero de Trujillo. Por eso viene el atentado. Entonces, en agosto,
hay una reunión de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores en Costa Rica, en agosto de 1960, 2 meses después del atentado, mes y medio, porque no se llegaba todavía, creo que a finales del mes de agosto. Y ahí es que se deciden entonces a aplicar sanciones a la República Dominicana y a Cuba. Pero era Cuba. A Trujillo se lo llevaron de paso. Todo ha sido Cuba, y Cuba, y Cuba, Cuba, Cuba. Y los cubanos entonces decían, Cuba sí, Yankee no. ¿Tú crees que no había un temor? Entonces, todo eso desató porque los jóvenes, los que tenían 15, 20 años, o 20 años a la muerte de Trujillo, y veían el éxito de Fidel Castro, desató todo eso, una corriente en todos los jóvenes de América Latina con la Revolución Cubana, y por eso fue que muchos jóvenes y adultos después se equivocaron porque creían que en sus respectivos países, eso pasó en Panamá, eso pasó en Nicaragua, porque la revolución sandinista que triunfó en 1979, 20 años después del triunfo de Fidel Castro, no fue la que utilizó o no utilizó los mismos métodos que utilizaron en Cuba, es decir, hizo un grupo a la montaña, no, fue una guerra revolucionaria del pueblo, la de Nicaragua, muy diferente, aunque hubiera guerra de guerrillas y eso. En Bolivia fracasaron los focos guerrilleros, en Salta, en Argentina, en una parte de Argentina, y el Che Guevara, que fue de los combatientes y de los personajes inicialmente importantes de la Revolución Cubana, claro, que después se fue a Bolivia, primero al Congo, no tuvo éxito ni siquiera en Bolivia. Todavía hoy los retazos o los restos de la teoría del foco, que después se aplicó de otra manera, del foco guerrillero, ni siquiera en Colombia han podido tomar el poder, porque ese fue solo un modelo para Cuba, porque ese se lo inventó el pueblo cubano. La Revolución Cubana y el foco guerrillero cubano era un hecho particular, muy concreto de Cuba. Usted sabe cómo yo terminé de comprender el éxito de la toma del poder de Fidel Castro, leyendo un libro que es una novela, a veces la novela enseña más que los libros de historia, que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernesto Hemingway, premio Nobel de Literatura. Norteamericano. Ahí usted se da cuenta que esos guerrilleros, el periodista que aparece ahí, María, la mujer que acompañaba al personaje, ese grupo que operaba de las montañas, en cierta medida inspiró también a Fidel Castro y a su grupo para internarse en la Sierra Maestra. Esto independientemente de la tradición que había tenido Cuba, ¿verdad? Claro. En la guerra de independencia y la conciencia que había patriótica en Cuba, porque fue todo un movimiento patriótico, que después, a tomar el poder, para poder sobrevivir y gobernar ese país, buscó aliados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy es la Federación Rusa y que sigue siendo un aliado fundamental de Cuba, además de la República Popular China. Pero entonces, trataron de eliminar a Fidel Castro, inclusive después hicieron muchísimos planes de atentados y ejecutaron atentados que no tuvieron fallido. El único que tuvo éxito fue el atentado contra Trujillo, que fue estimulado y apoyado por los Estados Unidos.